Hay una frase que muchos repiten como si fuera un consuelo. Algún día las cosas van a cambiar. Yo la he escuchado demasiadas veces. Y casi siempre viene acompañada de la misma espera silenciosa. Esperar que llegue el momento correcto. Esperar que cambien las circunstancias. Esperar que los demás actúen distinto. Pero mientras esa espera se vuelve costumbre, la vida sigue avanzando sin pedir permiso. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez has sentido que haces todo lo posible, y aún así, el resultado siempre parece el mismo. Si eres una persona buena, esto puede doler más de lo que admites, porque descubres que las buenas intenciones no alteran el rumbo de una vida. Las decisiones sostenidas, sí. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Y cuando finalmente entienden qué estaba detenido, descubren una verdad incómoda. Durante todo ese tiempo no era el mundo el que se resistía a cambiar. Eran ellos. Yo he visto a muchas personas esperar sin llamarlo espera. Se levantan temprano, cumplen con lo que deben cumplir, responden mensajes, pagan cuentas, atienden compromisos, sonríen cuando hace falta y dicen que están haciendo todo lo posible. Desde afuera parecen personas ocupadas, incluso responsables, pero cuando uno mira con más calma, descubre algo distinto. No están avanzando. Están sosteniendo una vida que ya no quieren mientras esperan que aparezca una razón suficientemente grande para cambiarla. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten cansancio, pero no siempre es por la cantidad de trabajo. Sienten frustración, pero no siempre pueden señalar una causa concreta. Es un desgaste más silencioso. El desgaste de repetir días que no conducen a ningún lugar nuevo. La persona sabe que algo no está bien. Lo siente al despertar. Lo siente los domingos por la tarde. Lo siente cuando escucha a alguien hablar de una decisión que ella también quiso tomar alguna vez, pero sigue esperando. Espera tener más seguridad, espera tener más dinero, espera que alguien la comprenda, espera que disminuya el miedo, espera que las circunstancias se ordenen, y mientras espera, se convence de que todavía no ha llegado el momento. Hace años observé a un hombre que había construido una empresa respetable. No era famoso, no aparecía en revistas, no hablaba con frases grandiosas. Era uno de esos empresarios que llegan temprano, conocen el nombre de sus empleados y entienden exactamente cuánto cuesta cada error. Durante mucho tiempo pensé que su negocio había crecido porque había tenido una buena oportunidad. Eso era lo que algunos decían. Que había empezado en el momento correcto, que conocía a las personas adecuadas, que había tenido suerte. Pero una tarde, después de una reunión, lo vi quedarse solo en una sala casi vacía. Todos se habían ido. Él estaba sentado frente a una mesa con una libreta cerrada. No parecía preocupado, tampoco satisfecho. Parecía alguien que recordaba algo. Yo le pregunté cuánto tiempo le había tomado decidirse a empezar. Él no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana y dijo que había tardado 11 años. 11 años no en construir la empresa, sino en comenzar. Aquella respuesta me sorprendió, porque su historia siempre se contaba desde el día en que abrió el negocio. Nadie hablaba de la década anterior. Nadie hablaba del hombre que regresaba cada noche a una casa tranquila con ideas que nunca ponía a prueba. Nadie hablaba de los cuadernos llenos de planes, de los cálculos repetidos, de las conversaciones en las que decía que pronto haría algo diferente. Él mismo me contó que durante esos años creyó estar preparándose. Leía, observaba, ahorraba un poco, hacía preguntas, decía que no quería cometer errores innecesarios, y eso sonaba razonable. La prudencia casi siempre suena razonable, pero con el tiempo comprendió que no estaba preparándose, estaba aplazando. Había convertido la preparación en una habitación cómoda donde podía sentirse comprometido sin comprometerse de verdad. Me dijo que cada año encontraba una nueva explicación. Primero, pensó que necesitaba más experiencia. Después, creyó que debía esperar una mejor situación económica. Más tarde, dijo que sus hijos eran pequeños. Luego que sus padres estaban envejeciendo. Después apareció una deuda, una enfermedad cercana, una temporada difícil, una noticia preocupante. Siempre existía algo. Y cada una de esas razones era real. Eso era lo más peligroso. No eran excusas ridículas, eran hechos. Eran circunstancias legítimas, pero él las utilizaba para justificar una decisión que en el fondo ya había tomado, seguir siendo el mismo hombre un año más.
Tal vez te reconoces aquí, tal vez no tienes una empresa en mente, tal vez lo que llevas años aplazando es una conversación, una despedida, una idea, una forma distinta de vivir, una promesa que te hiciste cuando todavía confiabas en tu propia palabra. Tal vez dices que no es el momento, y quizás sea cierto, puede que realmente estés cansado, puede que tengas responsabilidades que otros no ven, puede que dependan de ti personas que no pueden esperar. Yo no desconozco ese peso. He visto a gente buena cargar más de lo que dice. He visto personas mantenerse firmes por su familia, mientras por dentro se preguntan cuánto tiempo podrán continuar. Si eres una persona buena, probablemente has aprendido a poner tus necesidades al final. Lo haces con tanta frecuencia que ya ni siquiera parece un sacrificio. Parece tu manera natural de estar en el mundo. Pero hay una diferencia entre postergar algo por amor y postergar tu vida por miedo. Desde afuera pueden parecer lo mismo. En ambos casos sigues cumpliendo. En ambos casos dices que más adelante habrá tiempo. En ambos casos los demás reciben lo mejor que puedes dar. La diferencia aparece cuando te quedas a solas. Allí sabes si estás sosteniendo una responsabilidad o escondiéndote detrás de ella. Nadie tiene que decírtelo. Hay verdades que no necesitan explicación, solo necesitan silencio. El empresario me contó que el momento decisivo no llegó con una gran oportunidad. No recibió una llamada extraordinaria. Nadie apareció para decirle que estaba listo. No ganó dinero inesperadamente. No desaparecieron sus obligaciones. Sucedió una mañana común. Estaba conduciendo hacia el trabajo y se detuvo en un semáforo. Vio a un hombre mayor limpiando la entrada de una tienda. Nada especial, pero por alguna razón pensó en su propia edad. Se dio cuenta de que llevaba 11 años diciendo «el próximo año». Y por primera vez hizo una cuenta que no era financiera. Calculó cuántos años más podía seguir repitiendo aquella frase. A veces una vida cambia cuando una persona deja de contar lo que puede ganar y empieza a contar lo que está perdiendo. Hasta entonces, él pensaba que esperar lo protegía. Lo protegía de un fracaso, de una vergüenza, de una deuda mayor, de una decisión equivocada. Nunca había calculado el costo de permanecer quieto. No había puesto precio a los años. No había medido lo que ocurría dentro de él cada vez que se traicionaba con una nueva demora. No había considerado que también se puede fracasar sin intentar nada. Es un fracaso más limpio, porque nadie lo ve. No hay pérdidas públicas, no hay críticas, no hay explicaciones incómodas. Solo hay una persona que se acostumbra lentamente a no creer en sí misma. Eso es lo que la espera prolongada hace. No solamente retrasa una acción, cambia la relación que tienes contigo. Cada vez que dices que harás algo y no lo haces, una parte de ti escucha. Cada vez que anuncias que pronto tomarás una decisión y vuelves a postergarla, una parte de ti aprende que tus palabras no significan demasiado. No ocurre de golpe. No hay una alarma. Simplemente comienzas a hablar con menos convicción. Luego dejas de compartir tus planes. Después te burlas un poco de tus propios sueños para que nadie note que todavía te duelen. Finalmente dices que ya no te interesa aquello que nunca tuviste el valor de intentar. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Nadie quiere admitir que ha participado en la construcción de su propia decepción. Es más fácil pensar que la vida no dio oportunidades. Y muchas veces es verdad. La vida puede ser injusta. Puede cerrar puertas sin explicación. Puede colocar a unas personas en un lugar más favorable que a otras. Negar eso sería ingenuo, pero también existe otra verdad. Hay puertas que no estaban cerradas, solo requerían que alguien se acercara. Hay decisiones que no dependían de un cambio externo, dependían de dejar de negociar con el miedo. El hombre de aquella empresa no abandonó su empleo al día siguiente, no hizo una escena, no regresó a casa diciendo que todo sería diferente. Eso también me pareció importante. Estamos acostumbrados a imaginar el cambio como un momento visible, una declaración, una ruptura, una decisión que todos pueden admirar, pero lo que él hizo fue más sobrio. Esa noche abrió una libreta y escribió una fecha. Luego anotó cuánto dinero necesitaba, cuánto tiempo estaba dispuesto a esperar y qué debía dejar de hacer para comenzar. La diferencia no estaba en el plan. Ya había hecho muchos planes. La diferencia era que esta vez dejó de utilizar el plan como una forma de consuelo. Lo convirtió en un límite. Durante los meses siguientes, sus circunstancias no mejoraron demasiado. Seguía teniendo responsabilidades, seguía sintiendo miedo, seguía dudando. Hubo días en los que pensó que estaba cometiendo un error, pero algo sí había cambiado.
ya no esperaba sentirse preparado. Actuaba mientras una parte de él seguía sintiéndose insegura. Esa fue la primera modificación real. No la empresa. No el dinero. No el reconocimiento posterior. El primer cambio ocurrió cuando dejó de exigirle a la vida una garantía antes de ofrecer una decisión. Muchas personas quieren claridad antes de moverse. Quieren saber que el esfuerzo valdrá la pena. Quieren una señal suficientemente evidente. Quieren sentir paz. Pero la claridad completa casi nunca llega antes de una decisión importante. La claridad suele aparecer después de haber caminado una parte del camino. Antes de eso solo existen indicios, intuiciones y una incomodidad que se repite. La persona espera una certeza que la vida no prometió darle, y mientras espera, la incertidumbre se convierte en una excusa elegante. Yo no creo que toda espera sea debilidad. Hay momentos en los que esperar exige más fortaleza que actuar. Hay temporadas en las que una persona necesita recuperar fuerzas, ordenar una pérdida o comprender algo antes de dar un paso. No todo retraso es miedo. No toda pausa es renuncia. Pero una pausa tiene conciencia. La inmovilidad disfrazada no. Una pausa sabe por qué existe. La espera indefinida siempre necesita inventar una nueva explicación. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Dicen que están confundidos, cuando en realidad saben lo que no quieren aceptar. Dicen que necesitan tiempo, aunque han tenido años. Dicen que están analizando, pero siempre llegan a la misma conclusión. Dicen que no quieren precipitarse, cuando lo cierto es que llevan demasiado tiempo detenidos. No lo hacen porque sean incapaces, lo hacen porque la espera protege una imagen. Mientras no actúan, todavía pueden pensar que habrían tenido éxito. Mientras no hablan, pueden imaginar que la otra persona habría comprendido. Mientras no comienzan, conservan intacta la fantasía de lo que podría haber sido. La acción rompe esa fantasía. La reemplaza con una realidad imperfecta, y eso asusta. La idea puede ser brillante mientras permanece en la mente. La conversación puede salir bien mientras todavía no ha ocurrido. El cambio puede parecer limpio mientras se mantiene a distancia. Pero la vida real tiene fricción. Tiene respuestas que no esperabas. Tiene errores. Tiene días en los que avanzar no se siente como progreso. Por eso tantas personas prefieren la promesa de una vida distinta antes que la incomodidad de construirla. Si eres una persona buena, quizá te has acostumbrado a justificar tu espera con razones nobles. Dices que no quieres afectar a nadie, que no quieres decepcionar, que deseas actuar de manera correcta. Y esas preocupaciones hablan bien de ti, pero también pueden esconder algo. A veces decimos que estamos protegiendo a otros cuando en realidad estamos protegiéndonos de su reacción. A veces llamamos consideración a lo que en el fondo es temor a ser juzgados. A veces cargamos con una vida que ya no nos corresponde porque queremos seguir siendo vistos como la persona que nunca causa problemas. El problema es que el tiempo no distingue entre una buena razón y una mala razón. Pasa de todos modos. No se detiene para reconocer tus intenciones. No devuelve los años porque tu miedo era comprensible. No conserva oportunidades porque tu corazón era noble. La vida no responde a lo que quisiste hacer. Responde a lo que sostuviste. Esa verdad puede parecer dura, pero no es un castigo. Es simplemente la forma en que los días se convierten en una vida. Aquel empresario no hablaba con orgullo de los 11 años que había esperado. Tampoco los trataba como tiempo perdido por completo. Decía que le habían enseñado a reconocer una forma muy sofisticada de engañarse. Aprendió que una persona puede trabajar mucho y aún así evitar lo esencial. Puede estar agotada sin haberse acercado a lo que realmente importa. Puede llenar la agenda para no mirar la decisión pendiente. Puede llamar disciplina a una rutina que solo mantiene todo igual. Yo he pensado muchas veces en esa conversación, no por la empresa que construyó, sino por la vida que casi aceptó. Porque la mayoría de las renuncias no ocurren en un solo día. Una persona no se despierta y decide abandonar lo que ama. Lo va posponiendo. Primero una semana, luego un mes, después una temporada. Más tarde deja de poner fechas. Finalmente, cambia la manera de contarse su propia historia. Ya no dice tengo miedo, dice no era para mí. Ya no dice no decidí, dice la vida tomó otro rumbo. Y puede llegar a creerlo. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez todavía hay algo dentro de ti que no has podido silenciar. No grita.
ya dejó de hacerlo. Solo aparece de vez en cuando, en una conversación, en una madrugada, en el rostro de alguien que sí tomó una decisión. Aparece como una pregunta incómoda. No te dice exactamente qué hacer, solo te recuerda que sigues esperando. Y quizá lo más difícil no sea aceptar que el tiempo ha pasado. Quizá lo más difícil sea reconocer que ninguna circunstancia vendrá a darte permiso. Puede que nadie entienda completamente lo que estás a punto de cambiar. Puede que nunca te sientas preparado. Puede que el miedo permanezca incluso después del primer paso. La vida no suele despejar el camino antes de que una persona comience a caminar. Solo revela el siguiente tramo. El hombre de aquella historia terminó la conversación diciendo algo que aún recuerdo. No dijo que lamentaba haber empezado tarde. Dijo que lo que más le dolía era haber creído durante 11 años que estaba esperando a la vida, cuando en realidad la vida lo estaba esperando a él. Luego cerró la libreta, se levantó y volvió a trabajar. Sin dramatismo, sin orgullo. Como alguien que ya había comprendido que las decisiones verdaderas no necesitan ser anunciadas. Desde entonces, cuando escucho a una persona decir que algún día las cosas cambiarán, no pienso primero en sus circunstancias. Pienso en aquello que está esperando sentir antes de moverse. Pienso en la condición que ha colocado frente a su propia vida. Cuando tenga más tiempo, cuando tenga menos miedo, cuando alguien me apoye, cuando todo esté más claro. Y me pregunto cuántos años puede vivir alguien detrás de una frase que siempre apunta hacia el futuro. No hay una respuesta cómoda. Cada persona conoce el nombre de su propia espera. Algunos esperan una disculpa, otros esperan reconocimiento, algunos esperan dinero, otros esperan que alguien cambie, algunos esperan volver a sentirse como antes. Pero quizá nada cambia mientras la persona que espera sigue defendiendo las mismas decisiones, los mismos silencios y las mismas demoras. Yo no sé qué estás esperando tú, pero probablemente tú sí lo sabes. Y tal vez la pregunta no sea ¿cuánto tiempo más puedes esperar? Tal vez la pregunta que permanece cuando todo se queda en silencio es ¿qué parte de ti tendría que cambiar para dejar de necesitar permiso? Yo he escuchado a muchas personas explicar su vida con una lista de cosas que ocurrieron afuera. Hablan de la familia que no apoyó, del jefe que nunca reconoció, de la oportunidad que llegó tarde, del dinero que faltó, de la relación que desgastó, del país, de la economía, de la edad, de la suerte. Y casi siempre hay verdad en lo que dicen. No todo depende de una persona. No todo se resuelve con voluntad. Hay circunstancias que pesan, heridas que limitan y decisiones ajenas que cambian el rumbo de una vida sin pedir permiso. Yo no niego eso. Sería demasiado fácil mirar desde lejos y decir que cada quien obtiene exactamente lo que merece. La vida no funciona así, pero también he visto algo que cuesta más aceptar. Una explicación puede ser cierta y, aún así, convertirse en una prisión. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten alivio cuando encuentran un culpable, porque por un momento todo parece tener sentido. Si el problema está en el jefe, entonces uno no tiene que mirarse demasiado. Si el problema está en la pareja, basta con esperar que la otra persona cambie. Si el problema es la falta de oportunidades, uno puede seguir quieto sin sentirse responsable. La explicación calma, ordena el dolor. Protege la imagen que tenemos de nosotros mismos, pero también puede quitarnos algo importante, la capacidad de reconocer dónde seguimos participando en aquello que nos lastima. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez durante mucho tiempo has tenido razones reales para sentir que la vida no ha sido justa contigo. Puede que hayas dado más de lo que recibiste. Puede que hayas trabajado bajo alguien que nunca vio tu esfuerzo. Puede que hayas confiado en personas que no cuidaron lo que les entregaste. Puede que hayas comenzado con menos recursos que otros. Todo eso importa. Todo eso deja marcas. Pero llega un momento incómodo en el que la pregunta cambia. Ya no se trata solamente de lo que hicieron contigo. Se trata de lo que sigues haciendo después de aquello. Yo he notado que algunas personas cuentan la misma historia durante años. Cambian los detalles, pero el centro permanece intacto. Siempre hay alguien afuera que tiene la llave, alguien que debe disculparse, alguien que debe reconocer, alguien que debe abrir una puerta, alguien que debe comprender primero. Y mientras esa persona no actúa, la vida queda suspendida. No porque no exista otro camino, sino porque aceptar otro camino significaría renunciar a una esperanza muy profunda, la esperanza de que el pasado pueda corregirse. Si eres una persona buena,
Quizá esto te resulte especialmente difícil. Las personas buenas suelen esperar demasiado de la conciencia ajena. Piensan que tarde o temprano el otro entenderá el daño que causó, que un día valorará lo que recibió, que reconocerá el esfuerzo, que tendrá la madurez de reparar lo que rompió. Y a veces sucede, pero muchas veces no. Algunas personas continúan viviendo sin mirar atrás. Otras saben lo que hicieron y aún así no cambian. Algunas nunca tendrán la claridad que tú esperabas. Y mientras tú esperas que su conciencia te devuelva la paz, sigues entregándoles un poder que quizá nunca supieron que tenían. Esto no significa que lo ocurrido no importe. Significa que el daño no termina cuando alguien te hiere. A veces continúa en la forma en que reorganizas tu vida alrededor de esa herida. Continúa cuando dejas de confiar en todos por lo que hizo una persona. Continúa cuando renuncias a una oportunidad para evitar sentir otra decepción. Continúa cuando repites una relación conocida porque el dolor familiar parece menos peligroso que algo nuevo. Continúa cuando dices que no puedes avanzar porque alguien todavía no ha reconocido lo que pasó. Hay una diferencia entre recordar una injusticia y construir una identidad alrededor de ella. El recuerdo dice, esto ocurrió. La identidad dice, esto soy ahora. El recuerdo puede doler y aún así dejar espacio. La identidad lo ocupa todo. Comienza a explicar cada decisión, cada miedo y cada renuncia. La persona ya no se ve como alguien que atravesó una experiencia difícil, sino como alguien condenado por ella. Y entonces cualquier posibilidad nueva parece incompatible con la historia que ha contado durante tanto tiempo. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. A nadie le gusta pensar que ha mantenido vivo lo que deseaba superar. Es más fácil creer que seguimos afectados porque aquello fue demasiado fuerte. Y puede haber sido muy fuerte. Pero la intensidad del pasado no siempre explica la duración de sus efectos. A veces, lo que prolonga una herida es la manera en que la repetimos internamente. La contamos, la justificamos, la usamos para anticipar lo que ocurrirá, la llevamos a lugares donde nadie nos ha tratado todavía como nos trataron antes. Yo he visto personas entrar a una nueva relación esperando la traición de la anterior. Llegan a un nuevo empleo convencidas de que nadie valorará su trabajo. Conocen a alguien y buscan enseguida la prueba de que también terminará decepcionándolas. No lo hacen porque quieran sufrir. Lo hacen porque la mente prefiere confirmar una historia conocida antes que arriesgarse a vivir una distinta. Hay una extraña seguridad en tener razón sobre el dolor. Si uno ya espera lo peor, cree que estará protegido. Pero esa protección también cambia la forma de hablar, de confiar, de decidir y de permanecer. Y muchas veces termina produciendo aquello que más se temía. No siempre es el mundo el que repite el mismo patrón. A veces somos nosotros quienes entramos al mundo con la misma respuesta. Cambiamos de ciudad, pero llevamos la misma forma de relacionarnos. Cambiamos de empleo, pero seguimos callando hasta acumular resentimiento. Cambiamos de pareja, pero continuamos aceptando lo que después criticamos. Cambiamos de meta, pero mantenemos la misma inconsistencia. Desde afuera parece que todo cambia. Por dentro, la decisión esencial permanece intacta. La vida puede presentar escenarios distintos, pero una persona suele encontrarse con resultados parecidos mientras responda de la misma manera. No porque exista un castigo. No porque el universo esté enviando lecciones, simplemente porque las decisiones sostenidas crean consecuencias sostenidas. Si alguien evita siempre las conversaciones difíciles, terminará viviendo rodeado de asuntos no resueltos. Si alguien espera siempre sentirse seguro, llegará tarde a muchas oportunidades. Si alguien entrega su valor al reconocimiento ajeno, pasará la vida negociando consigo mismo. No hay misterio, hay repetición. Tal vez dices que no has tenido opciones. Y puede que en ciertos momentos sea verdad. Hay etapas en las que las opciones son pocas y dolorosas, pero pocas no significa ninguna. A veces, la única decisión posible no cambia la situación de inmediato, pero cambia la forma en que uno deja de pertenecerle. Puede ser una decisión pequeña, invisible para los demás. Dejar de justificar, dejar de esperar una respuesta, dejar de contar la historia siempre desde el mismo lugar. No porque el pasado haya dejado de doler, sino porque ya no puede seguir dirigiendo cada paso. Yo no estoy hablando de olvidar. Hay cosas que no deben olvidarse. Hay límites que nacen precisamente de recordar. Hay personas a las que no conviene volver a entregarles acceso. Pero recordar con claridad no es lo mismo que vivir obedeciendo a la herida. Una cosa protege, la otra encierra. La diferencia está en quién toma las decisiones del presente, la conciencia
o el miedo. Muchas personas dicen que cambiarían si el entorno fuera distinto. Y esperan. Esperan que la familia deje de criticarlas para comenzar. Esperan que la pareja las apoye para confiar en sí mismas. Esperan que el jefe las valore para trabajar con otra actitud. Esperan que aparezca una oportunidad perfecta para demostrar de qué son capaces. Pero el entorno casi nunca cambia primero. A menudo responde después. Y no siempre responde bien. Cuando una persona cambia de verdad, incomoda a quienes estaban acostumbrados a su antigua versión. Si eres una persona buena, quizá has evitado cambiar porque temes que otros te llamen egoísta, frío o desagradecido. Durante años fuiste accesible, paciente, disponible, decías que sí para no crear tensión. Explicabas demasiado para que nadie pensara mal, cedías antes de que alguien se molestara. Y ahora, cuando imaginas comportarte de otra manera, no solo aparece el miedo a perder personas, también aparece la culpa de dejar de ser quien todos esperaban. Pero a veces, lo que otros llaman cambio de carácter es simplemente una persona dejando de abandonarse. Los demás pueden sentirlo como una pérdida porque ya no reciben la misma facilidad. Ya no encuentran la misma puerta abierta. Ya no pueden contar con tu silencio. Y entonces intentan devolverte a tu lugar anterior. Te recuerdan cómo eras. Dicen que antes eras más amable, más comprensivo, más cercano. Lo que quizá quieren decir es que antes eras más conveniente. Aceptar esto no vuelve mala a nadie, solo revela una tensión humana. Las personas se acostumbran a la versión de nosotros que mejor encaja en su vida. Cuando esa versión cambia, deben reorganizarse. Algunos lo comprenden, otros se resisten. Y si uno necesita que todos aprueben su cambio, probablemente regresará a lo conocido antes de que algo nuevo pueda sostenerse. Yo he visto a personas avanzar unos pasos y retroceder en cuanto alguien cercano muestra incomodidad. No porque el nuevo camino fuera incorrecto, sino porque no soportaron ser malinterpretadas. Querían cambiar sin alterar ninguna relación, sin decepcionar ninguna expectativa, sin provocar ninguna reacción. Pero todo cambio real modifica algo alrededor. A veces una conversación, a veces una distancia, a veces la imagen que otros tenían de uno. La pregunta silenciosa no es quién tuvo la culpa. Esa pregunta puede tener una respuesta clara y aún así no mover nada. La pregunta más difícil es quién sigue teniendo el control. Puede que alguien haya provocado la herida, pero quizá hoy tú sigues tomando decisiones para no sentirla. Puede que alguien haya limitado tus opciones en el pasado, pero quizá hoy continúas pidiendo permiso a una voz que ya no está presente. Puede que te hayan convencido de que no eras capaz, pero quizá ahora eres tú quien repite esa frase en silencio. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Se sienten atrapados por personas que ya no forman parte de su vida. Continúan discutiendo internamente con alguien que no está. Siguen intentando demostrar algo a quien quizá nunca lo verá. Construyen logros para recibir una aprobación tardía. Evitan caminos por temor a confirmar una antigua crítica. Parecen decisiones actuales, pero en realidad son conversaciones viejas. La libertad no siempre comienza cuando el obstáculo desaparece. A veces comienza cuando uno deja de organizar su vida alrededor de él. El obstáculo puede seguir existiendo. La persona difícil puede seguir siendo difícil. La familia puede continuar opinando. El pasado no se corrige. Pero algo cambia cuando ya no se espera que todo eso sea distinto para poder decidir distinto. La vida no responde a intenciones. Responde a decisiones sostenidas. Puedes tener la intención de dejar atrás una historia y seguir repitiéndola cada día. Puedes querer una relación diferente y continuar aceptando lo mismo. Puedes desear respeto y seguir explicando tus límites como si necesitaran aprobación. Puedes decir que quieres avanzar y seguir mirando hacia atrás para comprobar quién te sigue. Yo no juzgo esa contradicción. La he visto demasiadas veces. También sé que reconocerla duele, porque mientras el problema está afuera, uno conserva cierta inocencia. Pero cuando descubre su propia participación, aparece una responsabilidad que ya no puede ignorarse. No significa que todo sea culpa tuya, significa que hay algo que sí te pertenece. Y aunque ese reconocimiento pesa, también es lo único que puede empezar a moverse. Tal vez te reconoces aquí, tal vez has pasado años esperando una disculpa, una oportunidad, un permiso o una señal.
Tal vez todavía explicas tu presente con algo que ocurrió hace mucho. Tal vez tu explicación es completamente cierta. Pero la verdad de una explicación no garantiza que siga siendo útil. Algunas verdades aclaran, otras se convierten en escondites. Yo he aprendido a desconfiar de cualquier historia que me deje sin ninguna capacidad de respuesta. Puede ser precisa. Puede estar bien contada. Puede justificar cada dolor. Pero si al final siempre coloca la llave en manos de alguien más, entonces también me condena a esperar. Y hay esperas que no terminan porque la persona de la que dependen nunca tuvo intención de cambiar. Quizá nada afuera se modifique pronto. Quizá las personas sigan siendo como son. Quizá la oportunidad no llegue de la forma esperada. Pero incluso entonces permanece una pregunta que nadie puede responder por ti. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que aquello que no elegiste continúe decidiendo lo que sí puedes elegir? Yo he observado que las decisiones que más cambian una vida casi nunca parecen importantes cuando ocurren. No llegan acompañadas de música, de aplausos, ni de una certeza absoluta. Se presentan en momentos comunes. En una mañana cualquiera. En una conversación breve. En ese instante en el que una persona decide cumplir lo que dijo, aunque nadie esté mirando. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Esperan que el cambio se sienta grande desde el principio, pero casi siempre comienza de una forma tan pequeña que resulta fácil ignorarlo. Una llamada que se hace a tiempo, un límite que esta vez no se retira, una hora que deja de desperdiciarse, una promesa personal que finalmente deja de ser una frase. Nada de eso parece suficiente para alterar una vida. Pero la vida no suele cambiar por la intensidad de un solo momento. Cambia por la dirección que una persona sostiene cuando los momentos se repiten. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez has tomado decisiones importantes durante una noche difícil y las has abandonado pocos días después. No porque fueran falsas, sino porque esperabas sentir cada mañana la misma fuerza con la que comenzaron. Hay algo engañoso en la emoción inicial. Hace parecer que cambiar será sencillo. Durante unas horas, uno se siente distinto, habla distinto, imagina una vida nueva con una claridad que casi parece real. Pero después llega el cansancio, regresa la rutina, aparecen las obligaciones, nadie pregunta por aquella promesa, y la persona descubre que una decisión no se demuestra cuando se pronuncia, sino cuando deja de sentirse especial. Yo he visto a personas sinceras confundir intención con movimiento. Dicen que desean una relación más sana, pero continúan evitando la conversación que podría incomodar. Dicen que quieren una vida más ordenada, pero siguen entregando sus mejores horas a todo lo que no importa. Dicen que ya comprendieron el error, aunque vuelven a responder de la misma manera cuando aparece la misma presión. No están mintiendo. En el momento en que hablan, creen lo que dicen. Pero la vida no puede responder a una intención que nunca encuentra una forma concreta. La vida responde a lo que se repite. Si eres una persona buena, quizá esto te duele porque sabes que has tenido buenas razones. Has querido hacer las cosas bien. Has pensado mucho. Has intentado no herir a nadie. Has esperado encontrar una forma más limpia, más segura, más justa. Pero el tiempo no registra la nobleza de una intención. Registra lo que permanece. Una persona puede amar sinceramente y aún así descuidar. Puede desear respeto y seguir aceptando lo que la rompe. Puede querer avanzar y continuar eligiendo lo conocido cada vez que aparece el miedo. La contradicción no significa que sea una mala persona. Significa que todavía existe una distancia entre lo que reconoce y lo que sostiene. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Todos queremos creer que somos nuestras aspiraciones, que somos aquello que soñamos, aquello que prometemos, aquello que sentimos en nuestros mejores momentos. Pero una vida termina pareciéndose más a las decisiones pequeñas que nadie celebra, a la manera en que respondemos cuando estamos cansados, a lo que permitimos por costumbre, a las palabras que repetimos internamente, a lo que hacemos después de fallar. No somos solamente la gran decisión que tomamos una vez, también somos lo que elegimos cuando esa decisión deja de emocionarnos,
Hay personas que esperan una transformación visible antes de respetar sus propios avances. Como no ven resultados rápidos, creen que nada está ocurriendo. No perciben que algo ya empezó a cambiar cuando dejan de discutir con la misma provocación, cuando no regresan al lugar que siempre las debilita, cuando soportan unos minutos de incomodidad sin escapar hacia la vieja costumbre. Son movimientos pequeños, casi invisibles, pero ahí se escribe una dirección nueva. Lo difícil es que durante un tiempo la vida externa puede parecer igual. Las cuentas siguen allí, las personas siguen comportándose como antes, el cuerpo sigue cansado, el miedo no desaparece, y entonces uno se pregunta si vale la pena continuar. Yo creo que ese momento revela más que cualquier declaración. Cuando no hay recompensa inmediata, la decisión queda sola frente a la persona. Ya no puede apoyarse en el entusiasmo, ya no puede mostrar resultados, solo puede sostenerse porque algo dentro ha dejado de aceptar la antigua manera de vivir. No es una escena heroica, es más silencioso. Una persona elige distinto y luego vuelve a elegir distinto. Nadie lo nota. A veces ni ella misma comprende lo que está construyendo, pero una repetición comienza a reemplazar a otra. Durante años, alguien puede haber fortalecido una costumbre sin darse cuenta. Cada demora la hizo más fácil, cada silencio la volvió más natural, cada regreso confirmó el camino anterior. Por eso cambiar se siente extraño al principio. No porque la nueva decisión sea incorrecta, sino porque todavía no es familiar. La mente interpreta lo conocido como seguro, incluso cuando duele, y mira con sospecha aquello que podría liberar, simplemente porque no lo ha repetido suficiente. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Quieren resultados nuevos sin atravesar la incomodidad de convertirse en alguien que decide de otra manera. Quieren confianza antes de actuar con firmeza. Quieren disciplina antes de sostener una palabra. Quieren sentir que ya cambiaron antes de dejar de hacer aquello que los mantiene iguales. Pero quizá el orden siempre fue otro. Primero aparece una decisión pequeña, después otra, luego una más, tomada en un día difícil. Y solo mucho tiempo después, la persona mira hacia atrás y comprende que ya no responde como antes. No hay grandeza visible en ese proceso. Hay días ordinarios, hay retrocesos, hay momentos en los que la antigua respuesta parece más fácil. Pero incluso un retroceso puede revelar algo cuando una persona deja de utilizarlo como permiso para abandonarse por completo. Antes, un error significaba regresar. Ahora puede significar detenerse, mirar y continuar. Esa diferencia parece mínima, pero cambia el significado de la caída. Ya no es una identidad, es un momento. Tal vez has estado esperando sentirte como una persona distinta para comenzar a actuar distinto. Quizá llevas años pidiendo una seguridad que solo podría aparecer después de verte cumplir contigo. La confianza personal no siempre nace de pensar mejor sobre uno mismo. A veces nace de acumular pruebas silenciosas, de saber que, aunque nadie lo sepa, esta vez no retrocediste, que dijiste que no y mantuviste el no, que comenzaste sin sentirte preparado, que cumpliste en un día en que habría sido más cómodo inventar una razón. La vida no responde a lo que una persona promete en su momento más lúcido, responde a lo que sostiene cuando vuelve la confusión. Y quizá por eso nada cambia de repente, aunque todo pueda empezar a cambiar en una decisión tan pequeña que nadie más la considere importante. La pregunta silenciosa es si tú seguirás esperando una señal visible o si reconocerás que, desde hace tiempo, la señal ha sido aquello que continúas eligiendo cada día. Yo recuerdo una conversación con un empresario que había construido una compañía estable después de muchos años de trabajo. No era una persona que hablara demasiado de sus logros. De hecho, cuando alguien le preguntaba cómo había llegado hasta allí, solía responder con frases simples. Decía que había cometido errores, que había aprendido tarde algunas cosas y que la mayor parte del tiempo no se había sentido preparado. Una tarde le pregunté en qué momento había cambiado realmente su vida. Yo esperaba que mencionara una inversión, una oportunidad o una decisión comercial importante. Pero él habló de algo mucho menos visible. Me dijo que todo empezó el día en que dejó de negociar consigo mismo. Al principio no entendí completamente lo que quería decir. Entonces me explicó que durante años había sido una persona llena de planes. Se levantaba con buenas intenciones, anotaba objetivos, hacía promesas. Decía que comenzaría el lunes, que corregiría cierto hábito, que tendría una conversación pendiente, que dejaría de aceptar situaciones que lo debilitaban.
Pero cada vez que llegaba el momento de sostener una de esas decisiones, encontraba una explicación para posponerla. Si estaba cansado, cambiaba el compromiso. Si aparecía un problema, lo suspendía. Si alguien no estaba de acuerdo, retrocedía. Había convertido cada decisión en una conversación abierta con su propia comodidad. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No es que no sepan lo que deben cambiar, lo saben. El problema es que todo permanece sujeto a revisión. La decisión depende del estado de ánimo, del cansancio, de la reacción de otros, del clima emocional del día. Nada queda realmente establecido. La persona dice que ha decidido, pero en el fondo solo ha expresado una preferencia. Y una preferencia desaparece cuando aparece suficiente incomodidad. Aquel hombre me contó que hubo una época en la que su empresa estaba cerca de fracasar. Las ventas habían disminuido, 2 empleados importantes se habían ido y él llevaba meses llegando tarde a decisiones que no podían seguir esperando. Cada noche se prometía que al día siguiente actuaría con más claridad, pero cada mañana encontraba una razón para revisar lo que ya sabía. Pedía otra opinión, solicitaba otro informe, esperaba otra semana. No quería equivocarse. Y mientras trataba de evitar una decisión incorrecta, la falta de decisión estaba haciendo más daño que cualquier error posible. Un día, su contador le mostró los números y le dijo con calma que la empresa no tenía un problema de información, tenía un problema de dirección. Él ya sabía qué debía hacer. Solo no quería cargar con el costo emocional de hacerlo. Algunas personas tendrían que marcharse, un proyecto tendría que cerrarse. Él tendría que admitir que había insistido demasiado tiempo en una idea que no funcionaba. No faltaba claridad, faltaba la disposición a soportar lo que la claridad exigía. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. A veces decimos que estamos confundidos cuando en realidad estamos divididos entre lo que sabemos y lo que quisiéramos evitar. Sabemos que una relación está desgastada, pero no queremos enfrentar la soledad. Sabemos que una costumbre nos está costando años, pero no queremos perder el alivio inmediato que ofrece. Sabemos que una conversación debe ocurrir, pero deseamos que el problema desaparezca sin exponernos. La confusión puede convertirse en una palabra elegante para no aceptar el precio de una decisión. El empresario tomó las medidas necesarias. No lo hizo con seguridad. No se sintió fuerte. Me dijo que esa semana durmió poco y dudó muchas veces. Pero dejó de tratar cada duda como una orden para retroceder. Comprendió que podía sentir miedo y aún así mantener una decisión. Podía lamentar una consecuencia sin invalidar el camino. Podía escuchar opiniones sin entregarles el control. Aquella fue la primera vez que su palabra dejó de depender de cómo se sentía. Con el tiempo, la empresa se recuperó. Pero él no contaba esa historia como una victoria empresarial. Lo que recordaba era algo más íntimo. Hasta entonces, había pensado que su problema era la falta de oportunidades, de tiempo o de apoyo. Después comprendió que el verdadero problema era que nunca se había vuelto confiable para sí mismo. Cada compromiso tenía una salida, cada límite tenía una excepción, cada decisión podía deshacerse con una emoción suficientemente intensa. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez no estás dirigiendo una empresa, pero llevas tiempo renegociando contigo una verdad que ya conoces. Dices que esta será la última vez, pero dejas una puerta abierta. Prometes cuidar tu tiempo, pero cedes en cuanto alguien se incomoda. Decides alejarte, pero regresas cuando aparece la nostalgia. No porque seas débil, porque todavía esperas que una decisión verdadera se sienta cómoda. Si eres una persona buena, quizá te cuesta sostenerte cuando tu cambio afecta a otros. Quieres avanzar sin que nadie se sienta herido. Quieres establecer límites sin ser juzgado. Quieres ser firme sin que te llamen egoísta. Pero algunas decisiones no pueden evitar toda incomodidad. Solo pueden evitar una traición más profunda, la de seguir diciendo una cosa mientras se vive otra. La vida no responde a la claridad que una persona tiene en privado. Responde a lo que esa persona mantiene cuando la realidad comienza a presionar. Una decisión sostenida no elimina la duda. Simplemente deja de obedecerla cada vez que aparece. No vuelve fácil el camino, vuelve firme la dirección. Yo salí de aquella conversación pensando en cuántas personas creen que necesitan una nueva oportunidad, cuando quizá lo que necesitan reconocer es cuántas veces han abandonado su propia palabra. No por falta de deseo, no por maldad. Por la costumbre de abrir una negociación cada vez que cumplir empieza a doler. Y quizá el cambio verdadero no comienza cuando una persona descubre algo nuevo, sino cuando deja de discutir con aquello que ya sabe desde hace mucho tiempo. Hay un precio del que casi nadie habla.
No aparece en una factura, no llega como una deuda que alguien reclama, no produce un dolor inmediato. Precisamente por eso resulta tan peligroso. Es el precio de seguir siendo la misma persona cuando, en el fondo, ya sabes que algo debería cambiar. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Piensan que, como no están perdiendo nada de forma evidente, todo sigue bajo control. Pero la vida también cobra en silencio, cobra en oportunidades que dejan de presentarse, cobra en relaciones que poco a poco se enfrían, cobra en la confianza que una persona deja de sentir hacia sí misma cada vez que vuelve a romper una promesa personal. Tal vez te reconoces aquí. Quizá miras tu vida y no encuentras una gran tragedia. Todo parece estar en orden. Cumples con tus responsabilidades. Nadie podría señalar un error enorme. Sin embargo, hay una sensación difícil de nombrar. La de estar sobreviviendo dentro de una versión de ti que hace tiempo dejó de crecer. Y esa sensación no aparece porque falte algo afuera. Aparece porque, muy dentro, sabes que llevas demasiado tiempo posponiendo la misma decisión. Si eres una persona buena, probablemente has aprendido a soportar mucho. A decirte que puedes esperar un poco más, que no es tan grave, que otros tienen problemas mayores. Esa comparación calma la conciencia por un momento, pero no cambia la realidad. El hecho de que alguien sufra más no convierte tu estancamiento en algo menos importante. Tu vida sigue pasando, tus días siguen acumulándose. El calendario nunca pregunta si ya estabas listo para empezar a vivir de otra manera. Lo más difícil es que permanecer igual también crea costumbre. Con el tiempo, aquello que antes parecía insoportable comienza a parecer normal. La decepción deja de sorprender. La rutina deja de cuestionarse. La persona aprende a convivir con un vacío que, al principio, juró que nunca aceptaría. Y cuando algo duele durante demasiado tiempo, existe el riesgo de dejar de sentir el dolor. No porque haya sanado, sino porque uno se acostumbró a cargarlo. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. No decidir también es una decisión. Permanecer donde estás también produce un resultado. Cada día en que eliges repetir la misma respuesta, fortalece una identidad que después parece imposible cambiar. No porque realmente lo sea, sino porque ya se ha convertido en una costumbre. Y las costumbres tienen una fuerza silenciosa. No necesitan convencerte, solo necesitan que las repitas el tiempo suficiente. Yo he comprendido que la vida rara vez pregunta qué querías hacer. Termina mostrando aquello que hiciste de manera constante. No recuerda cuántas veces dijiste algún día. Recuerda cuántas veces actuaste cuando ese día finalmente llegó. Esa diferencia parece pequeña, pero separa a quienes viven, esperando una versión distinta de su vida, de quienes, aun con dudas y miedo, comenzaron a construirla paso a paso. Tal vez todavía estás pensando en lo que podrías perder si cambias. Es una pregunta comprensible, pero existe otra que casi nunca nos hacemos. ¿Cuánto más estás perdiendo por permanecer exactamente igual? Porque el tiempo no solo se lleva los años, también se lleva las posibilidades que solo existían en este momento de tu vida. Y algunas de ellas, cuando pasan, no vuelven con otro nombre. Quizá la pérdida más grande nunca fue el fracaso que tanto temías. Quizá ha sido permitir que una vida entera se acomode alrededor de una decisión que nunca terminaste de tomar. Y esa es una verdad silenciosa que, cuando finalmente aparece, ya no permite mirar los días de la misma manera. Yo conocí a un hombre que había alcanzado una estabilidad que muchos admiraban. No hablaba demasiado de sus logros y nunca intentaba parecer extraordinario. Llegaba temprano, escuchaba con atención y tenía una forma tranquila de responder incluso cuando las cosas se complicaban. Durante mucho tiempo, pensé que su ventaja estaba en la experiencia. Después comprendí que había algo más sencillo y más difícil de ver. Una tarde, mientras caminábamos después de una reunión, le pregunté qué separaba a las personas que avanzaban de aquellas que permanecían años hablando de lo que querían hacer. Él guardó silencio unos segundos y dijo que casi todos comienzan con suficiente emoción, pero pocos continúan cuando esa emoción desaparece. Me contó que, al iniciar su negocio, hubo meses en los que trabajó sin ver resultados claros. Nadie lo felicitaba, no había señales que confirmaran que estaba haciendo lo correcto. Algunos amigos le sugerían abandonar antes de perder más tiempo. Su familia se preocupaba, incluso él dudaba cada noche. Pero cada mañana regresaba a las mismas tareas que había decidido sostener. No porque se sintiera inspirado, no porque confiara completamente en el resultado. Regresaba porque había comprendido que una decisión pierde su valor cuando depende de una emoción que cambia todos los días.
Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Comienzan algo con fuerza, pero interpretan la desaparición del entusiasmo como una señal. Piensan que quizá eligieron mal, que tal vez no están hechos para aquello, que si el camino fuera correcto, se sentirían seguros. Y entonces retroceden justo cuando la decisión estaba comenzando a exigir algo más profundo que el deseo inicial. Si eres una persona buena, quizá has sido sincero cada vez que prometiste cambiar. No estabas fingiendo, realmente querías hacerlo, pero cuando llegó el cansancio, cuando nadie reconoció el esfuerzo, cuando el resultado tardó más de lo esperado, volviste a lo conocido. No porque te faltara capacidad, sino porque todavía confiabas demasiado en cómo te sentías. Aquel hombre me dijo que hubo una mañana en la que estuvo a punto de cerrar el negocio. Había dormido poco y tenía varias cuentas pendientes. Se sentó solo en su oficina antes de que llegaran los demás y pensó que tal vez todos tenían razón. Entonces miró una hoja donde llevaba meses registrando las decisiones que sí dependían de él. No eran grandes victorias, eran acciones repetidas, llamadas realizadas, compromisos cumplidos, gastos corregidos, conversaciones enfrentadas. Comprendió que abandonar en ese momento no sería una respuesta a los hechos, sino una reacción a una mala mañana. Decidió continuar ese día, solo ese día. Luego hizo lo mismo al siguiente. Con el tiempo, el negocio empezó a responder, pero él insistía en que el cambio más importante había ocurrido antes de cualquier resultado. Había dejado de pedirle permiso a su estado de ánimo. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Muchas personas no fracasan porque tomaron una mala decisión. Se detienen porque esperaban sentirse bien mientras la sostenían. Confunden dificultad con error. Confunden lentitud con ausencia de progreso. Confunden duda con una orden para regresar. Pero quienes realmente avanzan también dudan, también se cansan y también atraviesan temporadas sin pruebas visibles. La diferencia no está en lo que sienten, está en lo que continúan haciendo después de sentirlo. Yo salí de aquella conversación entendiendo que el talento puede abrir una puerta y una oportunidad puede acelerar el camino, pero solo una decisión sostenida mantiene a una persona dentro cuando ya no hay emoción que la empuje. La vida no responde al entusiasmo de un comienzo, responde a lo que permanece cuando el comienzo deja de sentirse nuevo. Y quizá la pregunta no sea cuánta fuerza tienes hoy, sino qué decisión seguirá en pie cuando mañana ya no sientas la misma fuerza. Yo he comprendido que hay verdades que una persona puede escuchar muchas veces sin aceptarlas realmente. Puede asentir, puede repetirlas, puede incluso compartirlas con otros, pero eso no significa que hayan entrado en su vida. Una de esas verdades es esta. Mientras sigas respondiendo de la misma manera, seguirás encontrándote con resultados parecidos. No importa cuánto desees algo distinto, no importa cuántas veces digas que ya entendiste. La vida no se mueve por lo que una persona reconoce en teoría, sino por lo que deja de repetir cuando llega el momento de elegir. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Se sienten atrapados en ciclos que parecen venir de afuera, cuando en realidad hay una parte interna que sigue defendiendo lo conocido. Cambian de escenario, de personas, de planes, pero conservan la misma forma de reaccionar ante el miedo, la crítica, el rechazo o la incertidumbre. Y después se preguntan por qué todo termina pareciéndose. Si eres una persona buena, quizá has pensado que tus intenciones deberían contar más. Has querido hacerlo bien. Has tratado de no lastimar. Has esperado el momento adecuado, pero las buenas intenciones no interrumpen una repetición. Una persona puede querer paz y continuar entrando en discusiones que ya conoce. Puede desear respeto y seguir aceptando lo que la disminuye. Puede decir que busca una vida distinta mientras protege cada costumbre que sostiene la vida actual. Esa contradicción no siempre es visible. A veces se esconde detrás de frases sensatas. Así soy yo. Siempre ha sido de esta manera. No puedo cambiar de un día para otro. Y todo eso puede ser cierto. Nadie cambia de un día para otro. Pero también es cierto que algunas personas usan el tiempo que requiere un cambio como excusa para no comenzar nunca. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. El cambio no solo exige abandonar una conducta, también exige despedirse de una identidad conocida. Aunque esa identidad duela, ofrece una cierta seguridad. Uno sabe cómo pensar desde ella, cómo responder, cómo explicar sus fracasos. Cambiar significa entrar en un lugar donde todavía no se sabe exactamente quién se es. Y esa incertidumbre puede resultar más amenazante que el sufrimiento familiar.
Por eso muchas personas regresan. No porque el pasado fuera bueno, sino porque era reconocible. Yo he visto a personas acercarse a una nueva posibilidad y sabotearla en cuanto empezó a exigirles una versión distinta de sí mismas. Querían una relación sana, pero desconfiaban de la tranquilidad porque estaban acostumbradas al conflicto. Querían crecer, pero se retiraban cuando aparecía la responsabilidad que acompaña a una oportunidad mayor. Querían ser escuchadas, pero callaban en el momento preciso por miedo a perder aprobación. No era falta de deseo, era resistencia a dejar atrás la persona que habían aprendido a ser. La verdad más difícil no es que el mundo deba cambiar, es que, en muchos casos, nadie vendrá a hacer por ti la parte que te corresponde. Nadie puede sostener tu palabra en los días difíciles. Nadie puede establecer el límite que tú sigues retirando. Nadie puede dejar de regresar al lugar que te debilita. Puede haber apoyo, compañía y comprensión, pero llega un punto en el que la decisión queda sola frente a ti, y allí ya no sirven las explicaciones. Solo permanece lo que haces. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez llevas tiempo diciendo que necesitas una oportunidad, cuando en el fondo ya sabes que también necesitas convertirte en alguien capaz de sostenerla. Porque una oportunidad nueva en manos de una respuesta antigua suele producir el mismo desenlace. Una relación distinta no cambia nada si llevas dentro los mismos silencios. Más dinero no resuelve una vida dirigida por las mismas decisiones. Un nuevo comienzo no sirve si lo utilizas para repetir una historia conocida. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Esa frase parece sencilla hasta que uno comprende lo que exige. Exige aceptar que no basta con desear. Exige mirar de frente las pequeñas elecciones que contradicen aquello que decimos querer. Exige dejar de esperar una emoción perfecta. Exige reconocer que cada día fortalece una versión de nosotros, incluso cuando creemos no estar decidiendo nada. Yo no digo esto para señalar a nadie, también he visto cuánto cuesta. Hay personas que llevan años sobreviviendo y no pueden pedirle a su interior una transformación inmediata. Hay heridas que requieren tiempo, hay miedos que no desaparecen con una frase, pero incluso dentro de esa realidad sigue existiendo una diferencia entre avanzar lentamente y continuar justificando la inmovilidad. Una persona puede tener miedo y aún así dar una respuesta distinta. Puede sentirse insegura y, sin embargo, no regresar. Puede no saber exactamente quién será después del cambio y dejar de obedecer a quien ha sido hasta ahora. Quizá esa sea la verdad que casi nadie quiere aceptar. Muchas veces no estamos esperando que cambie la vida. Estamos esperando poder conservar exactamente la misma identidad y recibir resultados diferentes. Queremos que todo mejore sin perder ninguna comodidad, sin incomodar a nadie, sin atravesar ninguna duda. Pero llega un momento en que esa negociación deja de ser posible. Y entonces queda una pregunta silenciosa, difícil de evitar. ¿Cuánto de lo que dices querer estás dispuesto a perder con tal de no dejar de ser quien has sido hasta hoy? Yo no sé en qué momento de tu vida estás escuchando estas palabras. No sé cuántas veces has intentado empezar de nuevo. No sé cuántas decepciones has acumulado ni cuántas veces has sentido que ya era demasiado tarde. Pero sí he aprendido algo observando a las personas durante muchos años. La vida rara vez cambia de dirección porque alguien la desee con fuerza. Cambia cuando una persona deja de negociar con aquello que ya sabe que debe sostener. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Siguen esperando una sensación distinta, una señal definitiva o unas circunstancias perfectas. Y mientras esperan, los días hacen lo único que siempre han hecho: seguir pasando. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez has comprendido que el mayor obstáculo nunca fue únicamente el mundo que había frente a ti. Quizá también era la versión de ti que seguía respondiendo igual cada vez que aparecía el miedo, la duda o la incomodidad. Si eres una persona buena, no permitas que esa idea se convierta en culpa. No se trata de castigarte por el tiempo que ya pasó. El tiempo ya hizo su trabajo. Se trata de mirar con honestidad el instante que todavía tienes delante, porque ese instante aún no pertenece al pasado. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Hay decisiones que nadie puede tomar por ti. Nadie puede vivir
vivir la vida que tú sigues aplazando. Nadie puede recuperar los años que ya se fueron, pero tampoco nadie puede impedir que una decisión sostenida comience a cambiar la dirección de los años que todavía no han llegado. La diferencia entre una vida que permanece igual y una vida que empieza a transformarse casi nunca está en un acontecimiento extraordinario. Está en una persona que deja de esperar convertirse en alguien distinto para empezar a actuar como la persona que durante tanto tiempo imaginó ser. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Quizá esa frase ya no suene igual que al principio. Quizá ahora tenga el peso de todo lo que has ido reconociendo en silencio. Y cuando este momento termine, cuando no quede ninguna voz hablando y solo permanezcas tú con tus propios pensamientos, quizá descubras que la pregunta más importante nunca fue ¿cuándo cambiaría tu vida? Tal vez la única pregunta que realmente ha estado esperando una respuesta desde hace mucho tiempo era ¿cuándo dejarías de esperar para convertirte en la persona capaz de cambiarla? Yo no espero que estas palabras cambien tu vida. Ninguna reflexión tiene ese poder por sí sola. Las palabras pueden acompañar, pueden señalar una verdad, pueden hacer que una persona se mire de una forma distinta durante unos minutos. Pero después llega el silencio. Y es en ese silencio donde cada uno vuelve a encontrarse con la persona que ha sido durante años. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Buscan una frase que los impulse, un momento que los transforme, una emoción que los mantenga en movimiento. Sin embargo, la vida sigue respondiendo como siempre lo ha hecho. No responde al entusiasmo pasajero, no responde a las promesas pronunciadas en un instante de claridad. Responde a aquello que una persona decide sostener cuando nadie la observa. Si eres una persona buena, quizá has cargado durante demasiado tiempo con la esperanza de que algún día todo encaje por sí solo. Pero los días no organizan una vida, solo la revelan. Revelan aquello que repetimos, aquello que evitamos y aquello que seguimos defendiendo incluso cuando ya sabemos que nos mantiene en el mismo lugar. Tal vez te reconoces aquí, tal vez descubras que la conversación más importante nunca fue con quienes te fallaron, ni con quienes no creyeron en ti, ni siquiera con las circunstancias que parecían detenerte. Quizá siempre fue contigo, con esa parte silenciosa que conoce la diferencia entre una intención y una decisión, entre un deseo y un compromiso, entre esperar y caminar. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. No porque haya una verdad fácil al otro lado, sino porque hay una verdad que ya no puede seguir siendo ignorada. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y cuando todo termina, cuando ya no queda nadie diciendo qué hacer o qué pensar, solo permanece una pregunta, tranquila, paciente y profundamente humana. Dentro de unos años, cuando mires hacia atrás y observes el camino recorrido, verás la historia de alguien que siguió esperando el momento perfecto o la de alguien que, aún con miedo, dejó de pedir permiso para empezar a cambiar.